Hola de nuevo a todos. Ahora vamos a ver otros dos ejemplos de cómo aplicar las razones trigonométricas que ya hemos visto. El primer ejercicio dice así: un topógrafo quiere saber la distancia entre dos postes tomando en cuenta el ángulo y la distancia entre él y dos referencias como lo muestra la imagen. Observen que esta imagen la hemos visto cuando andamos en carretera o en la ciudad y notamos que hay un señor con un aparato que está midiendo y otros dos le dan referencias con unos aparatos que llaman balizas. Entonces el señor que está en la estación total, que así se llama, el aparatito que mide, está midiendo distancias hacia las referencias, hacia las balizas. Entonces el ejercicio nos pregunta cuál será la distancia entre los dos postes, es decir, las dos personas que tienen la baliza. Bueno, vamos a analizarlo primero tomando en cuenta esa distancia que es la que queremos encontrar. Aquí nos dice que de la estación total a la primera baliza le dio 189 metros. Esas distancias se calculan con un aparato que trae la estación que se llama distanciómetro, que funciona por medio de luz infrarroja. La segunda distancia le dio 143 metros. Ahora, con estas dos distancias y el ángulo que se forma entre ellas, lo que necesitamos saber es qué distancia hay entre los dos postes. Vamos a analizarla observando primero que se formó un triángulo rectángulo. Voy a quitar los elementos que sobran. Notemos que contamos con una hipotenusa del triángulo rectángulo que mide 189 metros, un cateto opuesto que es el que desconocemos, mucho ojo con él, y el cateto adyacente que mide 143 metros. Noten que lo que necesitamos entonces calcular es el cateto opuesto al ángulo que mide 49 grados. Hay varias funciones trigonométricas, por ejemplo la de seno, que se calcula, como ya hemos visto, dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno, que es dividiendo el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Vamos a ver cuál es la función que podemos aplicar para solucionar este ejercicio. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que calcular el lado del triángulo que equivale al cateto opuesto y marcamos cuáles son las funciones o razones trigonométricas que trabajan con catetos opuestos. En este caso observen que seno trabaja con cateto opuesto y también tangente trabaja con cateto opuesto. La única que no utiliza cateto opuesto es la de coseno, por lo tanto esa no nos sirve. También hay que entender cuáles trabajan con hipotenusa. En este caso trabaja la razón de seno y con tangente funciona la de cateto adyacente. Entonces cualquiera de estas dos podemos utilizarla, sea la de seno o la de tangente. Repito, ¿por qué coseno no? Porque coseno no está trabajando con cateto opuesto y cateto opuesto precisamente es el lado que queremos calcular, entonces por eso no nos sirve. Como ya hemos trabajado mucho con seno, vamos a trabajar ahora con tangente. Entonces primero quito coseno porque esa ya sabemos que no nos va a servir y vamos a partir de ahorita a trabajar con la tangente. La tangente, recuerden que se calcula dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente y como pueden observar, si contamos con el cateto adyacente que mide 143 metros. Vamos entonces a sustituir los datos. Primero, para no escribir tangente, simplemente lo abrevio como tan y decimos la tangente de 49 grados es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Voy a sustituir el valor que también tengo. Recuerden que cateto adyacente mide 143, entonces también lo sustituyo y me quedaría así: tangente del ángulo 49 grados es igual a cateto opuesto entre 143 metros. Primero tenemos que utilizar aquí nuestra calculadora científica. Recuerden, si no cuentan con una, pueden trabajar con la de aplicación de celular, solo necesitan instalarla. Muy bien, ya tengo lista mi calculadora. Ahora lo que voy a hacer es, primero que nada, determinar la tangente del ángulo 49. Recuerden que cuando se convierte de ángulo a decimales, no se oprime la tecla Shift. La tecla Shift no se va a oprimir ahorita. Se oprime solamente cuando es de decimal a ángulo. Repito de nuevo. De ángulo a número decimal no se oprime Shift. Y de decimal a ángulo sí se oprime Shift. Eso por ahí pónganlo en una notita en su libreta para que no se les olvide. Bueno, en este caso voy a convertir el ángulo 49. Pongo el ángulo 49 a número decimal. Entonces no oprimo Shift, no lo toco. Simplemente me voy directo a la función tan, que es la de tangente, que en este caso vamos a calcular, y pongo tan de tangente, escribo el ángulo 49 y cierro el paréntesis para que no me vaya a dar error. En algunos equipos da error. Bien, y le doy igual y me da la cantidad de
1503. Hasta ahí lo voy a dejar, hasta el cuarto número. Muy bien. Entonces significa que ya tengo en decimal convertido el ángulo. Ahora lo que necesito hacer es un pequeño despeje. Como el elemento que necesito calcular es el cateto opuesto, le voy a quitar estos 143 que los está dividiendo. Estos 143 que están dividiendo al cateto opuesto lo voy a pasar del otro lado. Y va a pasar haciendo la operación inversa de división. Está dividiendo, lo contrario es multiplicación. Entonces pasaría del otro lado del igual como una multiplicación. Observen cómo ya se encuentra de este lado multiplicando al número que acabamos de calcular. Y ya nos quedaría entonces 1.1503 por 143 metros es igual a cateto opuesto. Ahora simplemente utilizamos la calculadora para resolverlo. Bien, entonces ingresamos a la calculadora 1.1503 y lo vamos a multiplicar por los 143. Le damos igual y ya nos calculó que el cateto opuesto entonces es de 164.4929 y ya lo tenemos calculado entonces. Entonces el cateto opuesto es este número y por lo tanto la distancia entre los dos postes, ya lo encontramos a partir de las distancias de referencia y el ángulo, es de 164.4929 metros, ¿sí? O 164 metros y un poquito por ahí. Entonces ya tenemos la distancia. Así funcionan las mediciones topográficas. Vamos a un segundo ejercicio. Este dice, Spider-Man lanza una telaraña a la punta de un edificio con un ángulo de 71 grados. Si la distancia entre él y la base del edificio es de 63 metros, ¿cuánto medirá la telaraña? Vamos a observar la imagen. Tenemos aquí a Spider-Man y aquí el edificio y lanza una telaraña. Esa telaraña no sabemos cuánto mide. Lo que sí se puede saber es qué distancia hay entre Spider-Man y la base del edificio. Dice que son 63 metros. El ángulo que se forma entre la telaraña y la distancia que tomamos es de 71 grados. Aquí ya podemos observar que se está formando otra vez otro triángulo rectángulo. Voy a quitar algunos elementos para que puedan apreciarlo mejor. Ahí está. Bien. Y otra vez hacemos un análisis de los datos. El dato que nos hace falta entonces vendría siendo la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. El cateto opuesto en este caso no nos interesa saberlo. Y tenemos el cateto adyacente, que es la distancia entre Spider-Man y el edificio, que son de 63 metros. Bueno, analizamos entonces que lo que queremos calcular en este caso es la hipotenusa. Tenemos que buscar una razón trigonométrica que trabaje con hipotenusa porque es la que queremos calcular. Repasemos. El seno trabaja con cateto opuesto entre hipotenusa. Este sí nos sirve. Coseno trabaja dividiendo cateto adyacente entre hipotenusa. También nos sirve. Y la tangente funciona dividiendo el cateto opuesto entre cateto adyacente. Esta última de tangente pues no nos va a servir porque no trabaja con hipotenusa. Entonces la descartamos. Bien. Ahora, ¿con qué otro elemento contamos? Contamos con el cateto adyacente, el cual sabemos que mide 63 metros. ¿Cuál es la función trigonométrica que sí funciona con cateto adyacente? Pues solamente coseno. Entonces, ya vimos que seno en este caso tampoco nos va a funcionar. Bien, entonces, la que nos funcionaría en este caso es coseno. ¿Por qué? Porque trabaja con hipotenusa, que es la que queremos calcular, y trabaja con cateto adyacente, que ya sabemos cuánto mide. Muy bien, eliminamos los elementos y comenzamos a trabajar con coseno. Lo primero que hay que hacer es un despeje. Vamos a hacer un pequeño despeje aquí porque recuerden que lo que queremos calcular es la hipotenusa. Mucho ojo, voy a hacer un despeje en dos pasos. Primero observen que la hipotenusa está dividiendo. La hipotenusa la voy a pasar del otro lado del igual.
Si está dividiendo, ¿cómo pasaría? Multiplicando, ¿verdad? Entonces quedaría multiplicando coseno por hipotenusa va a ser igual al cateto adyacente. Pero recuerden que el elemento que queremos calcular es hipotenusa. Entonces vamos a dejarlo solito. Ahora vamos a quitar de aquí, de este lado, el coseno. El coseno estaba multiplicando. Es el que se encontraba de aquel lado de por sí. Ahora se lo vamos a quitar. Como el coseno está multiplicando, ahora lo vamos a pasar del otro lado haciendo la operación inversa. Lo inverso de multiplicar es dividir. Entonces nos quedaría así. Hipotenusa, que ya quedó solita, va a ser igual a cateto adyacente entre coseno. ¿Por qué quedó así? Porque recuerden, coseno estaba multiplicando y ahora pasa dividiendo. Repito de nuevo, tenemos el coseno, vamos a dejar solitita la hipotenusa y lo voy a hacer en dos pasos. Primero paso a la hipotenusa del otro lado, está dividiendo, pasa multiplicando a coseno. Ya está multiplicando a coseno. Ahora, voy a dejarla solita de este lado, ahora le voy a quitar a coseno que está multiplicando y lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Muy bien, entonces ya tenemos aquí la fórmula para calcular la hipotenusa de nuestro triángulo a partir del cateto adyacente y el coseno del ángulo. Bueno, vamos a sustituir el cateto adyacente, sabemos que mide 63 metros y el coseno del ángulo 71. Vamos entonces a convertir este coseno de 71. Recurrimos entonces a la calculadora y lo que vamos a hacer es ingresar, recuerden, en este caso como es de ángulo a decimal no tocamos la tecla Shift. Lo que vamos a hacer es nada más oprimimos cos, que es la función de coseno, ingresamos 71 y cerramos paréntesis. Y después damos simplemente en igual. Y ya nos quedó. Dice que el coseno del ángulo 71 es igual a 0.3255. Este es el elemento que acabamos de calcular. Entonces, ya sabemos que el coseno de 71 es 0.3255. Ahora simplemente hacemos esta operación, dividir 63 entre ese número. Bien, con nuestra calculadora ingresamos simplemente 63 entre 0.3255 y le damos en igual. Y ya tenemos determinada que la hipotenusa va a ser igual a 193.5483. Entonces, como ya sabemos que eso mide la hipotenusa, acabamos de encontrar que entonces la distancia entre Spider-Man y el edificio por medio de la telaraña es una distancia de 193 metros, 5483. Muy bien. Yo les invito a que practiquen resolviendo de nuevo estos mismos ejercicios. Por favor, no me los envíen, ya que no contarán como actividad. Son solo para que practiquen lo que ya observaron en este video. Intenten, repito, practicar, porque solo así se aprenden las matemáticas, practicando. Posteriormente, a partir de los siguientes días, les voy a enviar unas actividades que van a ser evaluativas de este bloque. ¿Sí? Entonces, pongan mucha atención, practiquen los ejercicios y nos vemos después. Un saludo a todos.